Es pareciera algo repetitivo que los que les dan la oportunidad, dicen ellos es un privilegio y a la vez es una responsabilidad, pero al estar aquí eso es lo que se siente, un privilegio y a la vez una gran responsabilidad. Y ayúdenme a hacer una oración, por favor, usted disculpe, eh, porque es necesario que el Señor abra nuestro entendimiento, que circuncide nuestros oídos, que Dios pueda hablar esta noche, que ese es lo que venimos a este lugar, a escuchar la palabra del Señor. Amén. Amado Dios, te bendecimos esta noche por esta oportunidad que tú nos das de ya estar aquí, Señor, y en este momento vamos a ser una vez más expuestos a tu palabra. Señor, el apóstol Pablo, él pedía oración para que cuando él abriera su boca le fuera dada palabra. Y es lo mismo, Señor, que pido para mi persona en esta noche. También, Señor, bendecimos a nuestros pastores allá donde ellos se encuentran, que tú los bendigas, que tú los uses y que tú los traigas de regreso para que estén nuevamente con nosotros y ellos puedan venir testificando de lo que tú haces, Señor, cuando la persona, Señor, se dispone para servirte y para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estar en este tema. Por título le pusimos Más que vencedores. Y fíjese que eh, pensando en este tema, porque vamos a leer el verso, pero si usted se da cuenta, dice, una vez más, valga la redundancia, más que vencedores. Y Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si el apóstol Pablo hubiera escrito, hubiera dejado solamente, pero en todas estas cosas somos vencedores, hubiera sido suficiente, ¿verdad? Pero se da cuenta que él le puso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De aquel lado está la King James, porque la misma palabra que está subrayada de amarillo es la palabra vencedores, pero esa palabra si la traducimos dice más que conquistadores. Entonces vamos a estar usando las dos palabras, pero dice somos más que vencedores. Y esa palabra conquistadores es la palabra G5245, que quiere decir expulsar más allá, ganar una victoria decisiva, más que vencedores. Ahora, yo ahí me hacía una pregunta. ¿Por qué en Latinoamérica le había puesto, excepto Brasil, se habla español si originalmente se hablaban dialectos? La respuesta es por la conquista. Nosotros ya somos mestizos, ¿verdad? Se hizo la hispanización, pero para que el español se sentara como una lengua en nuestros países, tuvo que haber una lucha, tuvo que haber una pelea. Llegaron los conquistadores y se tuvo que pelear, pero ellos conquistaron, ellos ganaron, los que vinieron, a tal punto que, bueno, más adelante vamos a ver, pero usted, me imagino, conoce parte de la historia, dice que Colón estuvo viajando y él siempre pensó que había llegado a la India. Él nunca, dice la historia, lo que yo pude estudiar, que él se murió pensando que había llegado a la India y que entonces, incluso el nombre América, eso en honor a uno de los conquistadores, a este hombre que se llamaba Américo Vespucio. Más adelante, al principio de los años 1500, hubo un alemán, y ese alemán retomó la historia y dijo, bueno, en honor a este hombre vamos a ponerle, ¿por qué no le ponemos a este nuevo mundo América? Y entonces, pero hubo otra persona que dijo, pero el que llegó primero a esas tierras fue Cristóbal Colón. Entonces tenemos que hacer algo también en honor a él. Y en honor a él es que hay un país que se llama Colombia. Quizá a usted no le interese, ¿verdad? Pero más adelante vamos a darnos cuenta por qué este tipo de información.
porque él fue un conquistador. Y este hombre, Américo Vespucio, era un italiano. Y este italiano, cuando pasó en uno de sus viajes, pasó en una pequeña ciudad, país que es ahora, y le recordaba mucho a Venecia. Y dijo, hay que ponerle un nombre en honor a Venecia. Y por eso es que tenemos un país que se llama Venezuela. Y si usted no me cree, usted lo puede buscar para que no me mire así. Pero entonces, ¿por qué en Latinoamérica se habla español? Ahora ya entendemos que es por la conquista, porque ellos vinieron, ellos lucharon. Ahora, nosotros espiritualmente también tenemos luchas. Nosotros también tenemos esas peleas, pero vamos a ver que dónde y en qué tenemos que ser más que vencedores, más que conquistadores. Segundo de Reyes 17:6 dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Alá y en Abor, río de Josán, y en las ciudades de los medos. Otra vez ahí, ¿qué hizo la conquista? La conquista puso un nuevo conocimiento, cambió los idiomas y costumbres, transformó todas las cosas. Y esa palabra transformar dice que es hacer cambiar de forma a alguien o a algo, hacer mudar de porte o de costumbre a alguien. Entonces, estas personas que llegaron y que conquistaron estas tierras, fue tan grande su conquista que cambiaron cambiaron los idiomas, que cambiaron las costumbres, que transformaron todas las cosas. Ellos cambiaron de forma a las personas, cambiaron de costumbres. Todo lo que nosotros traemos cuando llegamos al Evangelio, y muchas veces tenemos problemas con las costumbres que traemos de nuestros países, incluso a los que nacen aquí. No porque nacieron aquí ya no ven a sus, ¿cómo le puedo decir? Tal vez a sus padres o personas con las que se reúnen sus padres que hacen o que siguen algunas costumbres. Entonces todo eso se nos fue impuesto a nosotros, pero vamos a ver que tenemos que ser más que vencedores, tenemos que ser más que conquistadores. Entonces, ¿en qué somos más que vencedores? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En esas cosas tenemos que ser más que vencedores. Y ahí están las numeraciones por si usted las quiere buscar. Tribulación dice que es presión, es estrechez, es aflicción, es angustia, es atribular, es persecución, es tribulación. Deuteronomio 26, 6 al 8 dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, al Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El 8 dice, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Entonces el pueblo de Israel, si usted se da cuenta, dice que ellos estaban en servidumbre, en dura servidumbre. Pero que para que ellos pudieran salir de esa dura servidumbre, ellos tuvieron que clamar. Ellos tuvieron que buscar a Dios. Ellos tuvieron que doblar sus rodillas. Si lo traemos al tiempo actual, quizá estamos en tribulación, quizá estamos afligidos, quizá estamos en estrechez, quizá Dios está permitiendo una de esas cosas para que tengamos que clamar. Porque posiblemente no hemos aprendido a clamar, porque posiblemente ya hemos clamado antes, pero se nos ha olvidado y ya no hemos clamado constantemente. Entonces queremos ser más que vencedores, queremos ser más que conquistadores en la tribulación.
tenemos que clamar, porque al final vamos a ver que ya somos más que vencedores, porque el Señor ya se dio por nosotros. Él ya fue a la cruz del Calvario por nosotros. O sea que nosotros ya no tenemos que pasar eso que Él pasó, porque ya el Señor ya nos dio el regalo de la salvación. Por fe, usted y yo, nosotros somos salvos. Ahora, si usted se considera que no es salvo, esta es la noche que usted debe decirle al Señor: Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón, quiero arrepentirme de todos mis pecados y quiero que tú entres a mi corazón y quiero experimentar el regalo de tu salvación, porque estamos en estrechez, estamos presionados. Este pueblo tuvo que clamar. Cuando a Jeremías le dijo el Señor: clama a mí, yo te responderé, quiero pensar que usted sabe dónde Jeremías estaba. Él estaba en la cárcel. Y allí yo, gracias a Dios, no he tenido esa experiencia de estar en la cárcel. Pero los que han estado ahí, algunos he escuchado que han testificado de que ahí hay que clamar. Porque allí es donde uno se acuerda de Dios. Porque allí es donde uno se acuerda que el Señor escucha nuestro clamor. Entonces Jeremías tuvo que clamar desde la cárcel. Entonces el Señor nos mete muchas veces a estrecheces, a aflicciones, a angustias, a persecuciones, porque quiere escuchar nuestro clamor. Y otra vez, aquí en 1 de Reyes 17, 9 al 12, ahí dice 9, no se quiso separar, pero es el verso 9. Dice: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. El Señor le dijo al profeta: ve, levántate y ve a Sarepta. Quédate ahí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Pero entonces cuando el hombre de Dios llega y encuentra a esta mujer levantando los leños, si hubiese estado en México, la hubiera visto que estaba levantando las baruñas para para que cociera la harina. Porque ¿qué es lo que estaba esperando esta mujer? Estaba esperando la muerte, que iba a comer ella, su hijo, y iba a esperar que se muriera. Pero llega el hombre de Dios, y más adelante en los versos, ¿verdad?, que no los puse ahí, pero el hombre de Dios le dice: dame un vaso de agua. ¿Y qué le dijo el Señor que le fuera a pedir? Le dijo que le fuera a pedir comida. Pero de plano, como que el hombre de Dios, al mirar a esta mujer, dijo: si esta mujer está para que yo le dé, no para que ella me dé a mí. Y como que cuando la mujer iba para traerle el vaso de agua, como que el Señor le dijo: hey, yo te mandé a pedir comida, yo te mandé a que le pidieras de comer. Y ahí el hombre de Dios le dice: de todos modos, tráeme el vaso de agua y haz como has dicho, pero dame a mí primero. Y es que mire, yo me pongo a pensar, el más pequeño es Ángel, ya lógico no usa pañales, pero usted, si tiene su hijo, su hija, y que tiene que comprar pañales, tiene que comprar leche, tiene que comprar todo lo necesario para su bebé y aparte para usted, para su casa, y está pasando un momento de estrechez, está pasando un momento de aflicción, y llega el hombre de Dios y todavía se parquea en un carro 2019 afuera de la casa y que le pida de comer. Y que le diga: sí, yo sé que no tienes para los pañales, yo sé que no tienes para comprar leche, pero de todos modos, dame a mí primero. Pero entonces vamos a ser más que vencedores, más que conquistadores, si establecemos
Prioridades. Usted y yo debemos de tener prioridades. Eso que esté sobre cualquier necesidad, que esté sobre cualquier lo que pueda acontecer en nuestra vida. Porque si establecemos prioridades, va a ser más fácil superar la aflicción, superar la estrechez. Lo anterior que miramos es que era el clamor. La mayoría de los que estamos aquí y los que nos están viendo por el canal de YouTube, me imagino, y los que se consideran miembros de esta iglesia, me imagino que saben que los sábados se está abriendo la iglesia a las 5 de la mañana. Y ese es parte del clamor, porque la carne lo que nos pide es que ¿dónde vas? Si es la mera hora buena de dormir, ¿a dónde me llevas? Aquí quédate, si es tan rico estar en la cama. Pero si vencemos esa, como dice el pastor, ese rochois, esa carne, y venimos y clamamos, vamos a ver cosas diferentes, vamos a ver el favor de Dios a nuestras vidas, y va a ser más fácil para nosotros poder ser más que vencedores en esas situaciones. Angustia. Angustia dice que es estrechez de espacio, calamidad, angustia. Génesis 35:3 dice: vámonos pronto a Betel, pues allá voy a construir un altar en honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Allí Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da de comer, si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Pero en el 31:13 dice: yo soy el Dios que se te apareció en Betel, allí donde tú consagraste la piedra y me hiciste una promesa. Vamos, levántate y vete de este lugar, regresa a la tierra donde naciste. Ahí está hablando de Jacob. En el verso en el 35:3, ahí dice que iba a subir a Betel. Pero en el 28:20, ahí nos habla que él hizo una promesa. Pero como que en el 31:13, como que Dios le dice: hey, yo soy el Dios que se te apareció en cierto lugar. Y yo soy el Dios al que tú le hiciste una promesa. Levántate, vete. ¿Tú que ya se te olvidó tu promesa? Como que le dijo a Jacob, como que le recordó. Entonces, algunas de las veces, otra vez, nos meten a estrechez de espacio, a calamidades, a angustia, porque o nos quieren sacar una promesa, o quizá algunas veces se nos olvidó la promesa. Porque es fácil, cuando nosotros estamos en esas situaciones, podemos prometer. Quizá a algunos de los que estamos aquí ha hecho eso. Pero cuando todo vuelve a la normalidad, cuando las vacas gordas vuelven al corral, se nos puede olvidar la promesa. A veces, ¿qué le puedo decir? Quizá en casos migratorios, quizá en un hijo, quizá en una casa que usted quería comprar. Podemos hacer promesas y el problema es que se nos pueden olvidar, pero bendito Dios que a Él no se le olvida, a Él no se le olvida y nos puede recordar. Entonces a Jacob lo que estamos viendo aquí es que dice: yo soy el Dios que se te apareció en Betel, allí donde tú consagraste la piedra y me hiciste una promesa. Que no se nos olvide, porque otra vez el tema es más que vencedores. Vamos a ser más que vencedores, más que conquistadores, así como estas personas que vinieron incluso de otro continente, pelearon, los nativos tuvieron que pelear, se enfrentaron, pero la conquista fue tal que ellos impusieron su idioma, que ellos impusieron sus costumbres, que al darse cuenta que el idioma no era el mismo, tuvieron que poner maestros
para que el idioma de ellos, que es el español, fuera progresando y se estableciera. Entonces, de igual manera nosotros, en lo que corresponde, porque acuérdense que todo esto hay que verlo del lado espiritual. Todo lo que tenemos que hacer tiene que ser en el ámbito espiritual, así como Jacob, que no se nos olvide la promesa, persecución. Dice que persecución es instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita. En 1 de Samuel 24, 5 y 6 dice, pero después de hacerlo le remordió la conciencia y les dijo a sus hombres, el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el Rey. Si Él es el Rey, es porque el Señor lo ha escogido. Aquí estamos hablando de David, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. En cierto momento el rey Saúl llegó o llegaron a este lugar donde era una cueva y ahí estaba David. El rey Saúl fue a hacer sus necesidades y no se dio cuenta que David estaba cerca de él. Y en el verso que no lo puse ahí, el verso de atrás dice que los hombres de David le dijeron, hoy se cumplió lo que Dios te dijo que pondría a tus enemigos. Ve y haz lo que bien te parezca con él. Y el rey David lo único que hizo fue que le cortó un pedazo del manto. Pero dice que apenas lo había cortado, apenas lo había hecho, y ya le remordía la conciencia de lo que había hecho. Entonces dice, el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor, el Rey. Si Él es el Rey, es porque el Señor lo ha escogido. Entonces David reconoció el manto, reconoció la autoridad. Lamentablemente, muchas veces eso nos cuesta, ya sea reconocer, porque el manto lo que nos quiere decir es la autoridad. Quizá nos cuesta reconocer la autoridad del hombre de Dios que se ha puesto en este lugar o en la casa. Los hijos les cuesta muchas veces reconocer la autoridad de papá, de mamá. Quizá a la esposa le cuesta mucho someterse a la autoridad del esposo. Tenemos que ver qué es lo que nos puede hacer falta o de qué manera no estamos reconociendo la autoridad. Porque el tan solo someterse a la autoridad nos trae grandes beneficios. Acuérdese que esta mujer que estaba enferma dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Solo quería acercarse, solamente quería tocar el borde de su manto. Y ella dijo, seré sana. Porque ella entendía qué es lo que se mira o qué es lo que tiene el manto, la autoridad del hombre, la autoridad de la persona. Entonces David lo que estaba haciendo es que estaba reconociendo. Y él tenía razón para matarlo si él quería, porque lo estaba persiguiendo y sin culpa. Entonces, muchas veces nosotros creemos que nos ponen a hacer cosas que no tenemos que hacerlas, pero si queremos agradar a Dios, si queremos seguir hacia adelante en nuestro caminar cristiano, debemos de someternos a la autoridad. ¿Por qué? Porque queremos ser más que vencedores en estas situaciones. El hambre. El hambre dice que es escasez de alimento. Ezequiel 14, 13 y 14 dice, si un país peca contra mí y me es infiel, yo levantaré la mano para castigarlo y le quitaré sus provisiones de alimento, enviaré hambre sobre él y haré que mueran hombres y animales. Pero el 14 dice, y si en ese país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos tres se salvarían por ser justos. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando en este país es difícil, yo creo que todos nosotros, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado quizá aún más de lo que necesitamos, pero es difícil hablar de hambre, aunque hay personas que sí pasan hambre. Pero creo que de los que estamos aquí no podemos decir que hemos aguantado hambre. Entonces,
Es difícil porque a veces tenemos el refrigerador lleno, quizá la comida de un día para otro ya no la queremos y la botamos. eh, pero si usted en algún tiempo ha aguantado hambre, entonces usted sí se acuerda y usted dice, ¿cómo es que yo tiraba esta comida? ¿Cómo es que yo despreciaba esta comida? Entonces el hambre a usted y a mí nos hace ser justos, porque cuando tenemos hambre y estamos 5 en la familia y solo hay ración como para 2 platos, esos 2 platos los tenemos que hacer para 5 personas. Entonces eso nos hace ser justos. Y cuando ya tenemos en abundancia y cuando ya el refrigerador está lleno, racionamos y entonces ponemos en cuenta de no tirar la comida. ¿Por qué? Porque dice que si ellos, estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos 3 se salvarían por ser justos. Entonces, dice Job 42:5, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Usted sabe la vida de Job. Él dice que era un hombre rico, que tenía muchas riquezas, tenía ganado, pero de repente le vino la maldad, de repente le vino lo malo, a punto que se quedó sin nada. Ya no tenía nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que dice que hasta ahora, solo de oídas, le conocía, pero ahora dice, te veo con mis propios ojos. Entonces, en esos momentos, uno puede conocer también más a Dios. ¿Por qué? Porque el hambre, le digo otra vez, nos hace ser justos. Desnudez. Sinónimo de desnudez puede ser despojar algo de lo que lo cubre o adorna. Daniel 40, 30, 33, 34 y 37. Dijo, miren qué grande es Babilonia. Yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. Mire lo que hace cuando nos sentimos que lo que hemos hecho, lo que hemos podido obtener, lo hemos obtenido por nuestras fuerzas, por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento. Este hombre se llenó de vanagloria. Se llenó de vanagloria. Pero dice que en ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba como los bueyes y el rocío empapó su cuerpo hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije a Dios, al Dios Altísimo, y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo y puede humillar a los que se creen importantes. Al principio él se creyó muy importante, a tal punto que se creyó más importante que Dios, porque ¿por qué lo humilló de esa manera el Señor? Si anduvo en el campo con las bestias, el cabello le creció, las uñas le crecieron, y si anduvo así, me atrevo a pensar que anduvo hasta desnudo. Entonces usted y yo tenemos que reconocer a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que podemos obtener en nuestra mano, que no se nos suba a nosotros a la mente de que por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, hacemos y obtenemos lo que llegamos a obtener, porque definitivamente la misericordia de Dios es tan grande que nos llega a dar más de lo que necesitamos. Incluso usted y yo ahorita estamos aquí. Muchos de los que no están aquí saben por qué no, ¿verdad? Pero si usted y yo estamos aquí es porque definitivamente reconocemos que necesitamos el auxilio de Dios. Necesitamos que Dios obre a nuestro favor. Pero queremos ser más que vencedores en la desnudez. Tenemos que reconocerlo en todo, porque dice que a Él nada le cuesta. Él puede humillar
a los que se creen importantes. En Dios, usted y yo definitivamente somos importantes, pero no podemos creernos más allá, porque Dios nos puede humillar y no deseamos que el Señor nos humille. Peligro. Dice que es riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. En Hechos 27, 20 y 23 dice: como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero aquí viene lo importante, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Cuando usted y yo estamos en peligro, ¿cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestras expresiones? ¿Quién nos visita cuando estamos en peligro? ¿A quién invocamos? ¿A quién buscamos? Porque dice que había una tempestad no pequeña, en medio del mar, estaban a la deriva. Me imagino que se ha de haber venido algo peor que un huracán. Y él tenía la certeza de que no iba a pasar nada, que el barco posiblemente se iba a destruir, pero que ninguna vida se iba a perder. Él dice: porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Peligros vamos a pasar, definitivamente. Si no es que ya los pasamos o los estamos pasando. Pero en esos peligros, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuáles son nuestras palabras? Otra vez, ¿quién nos visita? Dice que, y si usted se da cuenta, si usted lee todo ese capítulo, ellos estaban ayunando. Ellos iban en un ayuno. Entonces, Dios de repente nos mete a peligros porque nos quiere ayunando. Porque viera cómo se somete la carne cuando uno la pone a ayunar. Viera que no le dan ganas de nada. Si usted no lo ha estado haciendo, lo invito a que lo haga. Que lo haga. Someta su carne al ayuno y va a ver el resultado. La espada, fíjese qué rápido vamos. El hermano Roberto no los detiene mucho, más 30 minutos. La espada dice que es cuchillo, es puñal, es guerra, es castigo judicial. En el primer libro de Samuel 21, 8 y 9 dice: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo: he aquí la espada de Goliat, el filisteo a quien mataste en el valle de Ela, está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: como esa, no hay otra, dámela. Este hombre era un hombre guerrero, era un hombre valiente, era un hombre que yo creo que se deleitaba en pelear. ¿Se recuerda cuando él mató al filisteo? La espada no la podía levantar porque estaba demasiado pesada. Y aquí dice: y como esa no hay otra, esa misma me la llevo ahorita. ¿Por qué? Porque era un hombre valiente, era un hombre guerrero, era un hombre que se sabía manejar la espada. Pero dice el segundo libro de Samuel 21, 15 y 17: los filisteos declararon de nuevo la guerra a Israel. Entonces David y sus oficiales salieron a luchar contra ellos. David se cansó demasiado
y un gigante llamado Isbi Benod trató de matarlos. Su lanza pesaba más de 30 kilos y al cinto llevaba una espada nueva. Y el 17 dice, pero Abisai, el hijo de Zerúa, fue en ayuda de David y atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le hicieron prometer que ya no saldría más a la guerra con ellos para que no se apagara la lámpara de Israel. O sea que llegó un momento que David perdió la fuerza. Llegó un momento que David ya no tenía la misma agilidad. Él ya no era el mismo guerrero. Él era la lámpara de Israel. ¿Y qué pasaba si lo mataban? Se iba a apagar la lámpara de Israel. Entonces, el adversario su intención es que usted y yo, espiritualmente, nos debilitemos. Que seamos debilitados a tal punto que ya no oremos, que ya no ayunemos, que ya no vengamos a los cultos, que lleguemos tarde, que nos vayamos temprano, que se nos citen a eventos y no lleguemos. Usted ponga en su mente cómo el adversario quiere debilitar su vida espiritual, porque esto es algo literal, que David ya había perdido la fuerza, ya no podía pelear, a tal punto que lo tuvieron que defender, que tuvieron que salvarle la vida. Pero lo nuestro es espiritual. Y no, la misma palabra nos dice pues que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, que el adversario no nos debilite, que el adversario no tome ventaja de nuestra vida espiritual, sino que aunque nos tengamos que forzar, aunque quizá no nos guste, porque por ejemplo hoy que tenía yo este compromiso, viera cómo estuve pegado estudiando. Pero si no hubiera tenido el compromiso, posiblemente no. Entonces usted y yo tenemos que hacernos el hábito de conocer la palabra, de estudiar la palabra, de vivir la palabra, para que seamos más que vencedores en esos dardos que el adversario nos bota y que muchas veces caemos en esas trampas. Es que a veces en nuestra mirada la ponemos con el vecino, como dice el pastor, con nuestro hermano que está al lado. No me saludó, qué feo me hizo la cara. Lleva tres servicios que ni siquiera me voltea a ver. De mí está hablando, por eso es que ya está ahí con esta persona. No, tengamos cuidado, porque el adversario, no dice la palabra pues que las pequeñas zorras, ya ve que sí conoce la palabra, pero hay que tener pues, hay que estar atentos, hay que estar alertas, así como estamos alertas, quizá en nuestra casa, que no se quede deslaqueada la puerta, que el carro no se quede deslaqueado. Así nuestra vida espiritual, hay que cuidarla y no abrirle una ventana, una puerta, un pequeño orificio al adversario, que no tome ventaja de nada. Incluso los que estamos casados, muchas veces en el matrimonio, el adversario toma ventaja de eso. Por un pequeño desentendido, que el niño botó la leche, ya te dije que tengas cuidado con el niño, con la niña. Y ahí se arma la de San Quintín. Ya le dije que la intención del adversario es debilitarnos espiritualmente. Mas sin embargo, Dios nos dio nuestras armas para que siempre estemos fuertes y podamos hacer frente a los dardos del enemigo. Efesios 6, 13 y 17 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Ahí tenemos nuestras armas con las que podemos contrarrestar. Y cada una de esas tiene su aplicación. Cada una de esas, pero ese tema en la próxima vez que me den el tirito. Ahorita no. Entonces, que tiene una aplicación cada una de ellas. Pero llévese este texto de Efesios 6:13 al 17. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. A paz nos llamó el Señor. No a estarnos peleando. No, a paz. Tengamos paz entre nosotros. Amémonos. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Tenemos que buscar la justicia, tenemos que ser justos. Yo me imagino que en los discipulados ya se nos ha dicho algunas de las veces, en nuestro trabajo nosotros tenemos que ser justos. Porque ya se nos ha dicho, por ejemplo, se supone que trabajamos 8 horas o nos pagan 8 horas, pero trabajamos esas 8 horas o nos vamos media hora al baño en la mañana y media hora al baño en la tarde. Ahí ya quitamos 1 hora. No, tenemos que ser justos en todo lo que hacemos, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El maligno cuando manda sus dardos no los va a mandar sin punta. No los va a mandar con puro carbón. Los va a mandar encendidos. Entonces usted y yo debemos tener mucho cuidado para estar atentos. Fíjese, le dije. Romanos 8, 35 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Lo que yo le di, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En todas esas cosas somos más que vencedores. Como le dije al principio, el escritor pudo haber puesto somos vencedores, pero él dice somos más que vencedores. Pero de usted y yo tenemos que también poner de nuestra parte, porque esas pequeñas cosas, la tribulación, la angustia, la persecución, nos pueden arrebatar el regalo de la salvación. Yo pienso que en su discipulado le dijeron que la salvación es un regalo, que la salvación no se pierde, que lo que se pierde es la fe. Yo le ponía un ejemplo a un hermano, o en el discipulado, que este hermano le regala algo a su niño contento, alegre, porque recibió un regalo de su papá. Pasa la primera noche, posiblemente ni duerme porque está muy contento. Y pasa un día, y pasa 2 días, y contento, alegre. Pero pasa una semana, y el papá llega de trabajar y encuentra tirado el juguete en la yarda. Porque el niño ya le perdió el interés. Porque el niño ya no le gusta. Entonces, de igual manera nosotros, cuando Dios nos alcanzó, cuando fuimos salvos por misericordia, nosotros le queríamos hablar a medio mundo. Nosotros queríamos que el mundo entero supiera que teníamos un Dios grande, un Dios real, que nos había transformado, que nos había cambiado. Pero pasa el tiempo y nuestras actitudes,
nuestros hechos, nuestro comportamiento. Le pueden estar diciendo a Dios: ahí te va de regreso lo que me diste. Entonces tengamos cuidado con eso, para que seamos más que vencedores, para que ni lo alto, para que ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que Él fue el que nos amó y Él se dio por nosotros. Y es que esto, mire, permítame ponerle de esta manera como yo entiendo el por qué somos más que vencedores. Hubo un boxeador que tuvo su pelea y tenía la novia, pero la novia se quedó en casa. El boxeador se fue solo a la pelea. Su contrincante pues era de igual manera, era bueno. Y empezaron a golpearse y a golpearse. Llegaron al round donde ya era el último. Y este boxeador que dejó la novia en la casa, golpeado ya que casi sin aliento, pero sacó fuerzas de lo más profundo y le dio un golpe certero. Y la novia en la casa ni siquiera vio la pelea, ella bien gracias. Ni siquiera arregló la casa para cuando llegara el muchacho y lo recibiera, ¿no? Entonces este muchacho ganó su pelea y lógico le dieron un cheque de mucho dinero. Y el cheque, él dijo: ¿saben qué? No lo hagan a mi nombre, háganlo a nombre de esta persona. Y cuando llegó a la casa le dijo: mira, aquí está el cheque. Esa mujer fue más que vencedora, porque no tuvo que ir a pelear, porque no tuvo que recibir los golpes, solo le llevaron el cheque. Entonces usted y yo fuimos igual. El Señor nos alcanzó, el Señor se dio por nosotros, recibió los golpes, fue a la cruz del Calvario. Y ahora que nosotros no queramos cuidar el regalo de la salvación, ahora que nosotros que digamos no lo quiero, si la salvación es un regalo, si usted no la ha recibido, recíbala, porque qué Dios como ese que le da esa oferta, que lo único que ahora espera de usted y de mí es que seamos agradecidos, que no le paguemos mal por bien. Porque mire lo que dice Jeremías 2 al 3, ya con esto termino, les prometo. Ve y habla a la ciudad de Jerusalén, grita para que lo oiga bien, así dice el Señor. Recuerdo que cuando eras joven, me eras fiel, y cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Israel estaba consagrada a mí, era lo mejor de mi cosecha. Si alguien le hacía daño, yo lo castigaba enviándole calamidades. Yo, el Señor, lo afirmo. Y eso yo lo he experimentado, hermano. Si alguien quiere meterse con un hijo de Dios sin que nosotros lo busquemos, sin que nosotros lo esperemos, Él sale en defensa de nosotros. Si Él dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Yo he experimentado eso, hermano. Yo pienso que usted también lo ha experimentado. Entonces, no desmayemos, no nos detengamos, sigamos hacia adelante, porque somos más que vencedores, porque el Señor ya se dio por nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga. A ver, levante sus manos y vamos a bendecir al hermano Roberto y vamos a quedar despedidos. Póngase de pie. Extienda sus manos hacia Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Padre. Padre, te damos gracias por la vida del hermano Roberto Ruiz.
Gracias, Señor, porque a través de su boca tú nos has hablado. Tu palabra dice que esta palabra llevará 30, 60 y a 100 por uno. Pidiendo, Señor amado, que no venga ninguna ave del cielo y se robe esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Dice tu palabra que ninguna palabra, Señor, va a caer a tierra sin antes hacer la obra para la cual tú la envías. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la vida del hermano Roberto Ruiz, su familia, su hogar, Padre. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Padre amado, que todo poder del enemigo quede inactivo en su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, prospera la obra de sus manos, Señor. Así como prospera su alma, que también así prospere, Señor, la obra de sus manos. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate en su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y así también bendecimos a nuestro pastor donde quiera que está. Úsalo, Señor, de manera especial. Dale la unción, dale la gracia y la sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, bendícelo, Señor, allá donde quiera que está Él. Señor amado, lo amamos y lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, en su vida. Y así quedamos despedidos. Amén y amén.